Bueno, en esta última sesión quiero que demos un vistazo siempre relacionándolo, por supuesto, con el tema de la ideología, ¿verdad? El problema del eurocentrismo, ¿no? Las conexiones que tiene con ese tema y también con otras problemáticas con las que ustedes van a tratar durante sus cursos de grado, ¿no? Bueno, yo creo que una cuestión importante acá es cómo el autor va a plantear justamente este concepto de eurocentrismo desde una perspectiva más amplia. Evidentemente, quizás lo más obvio que salta a la vista, si hablamos de eurocentrismo estaríamos hablando de un problema cultural, pero el asunto es que no se agota en una perspectiva estrictamente culturalista, ¿no? Sino que es una cuestión mucho más amplia. Y es importante, bueno, reparar justamente en el título, en el subtítulo del libro, ¿no? El eurocentrismo, crítica de una ideología. Entonces no se puede dejar de pensar que esta forma, esta concepción de la realidad que permea muchos ámbitos de la vida humana, prácticamente en todo el mundo, no escapa de las características que hemos examinado anteriormente relacionadas con la ideología, ¿no? Y la ideología, en esa complejidad de aspectos que tiene que ver, bueno, primero con esta noción, digamos, neutra, digamos, este aspecto neutro de la ideología, en el sentido que la ideología es una visión del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, ya comentamos la clase pasada, es imposible pedir que presentamos de la ideología, porque no podemos enfrentarnos a la realidad según una visión del mundo, ¿no? Según unos valores, unas concepciones de diverso tipo, expectativas sobre nuestro lugar en el mundo y el lugar que ocupan las demás personas. Esto no puede ser, pero también, bueno, la ideología en el sentido negativo, ¿no? En el sentido de distorsión de la realidad, aunque podríamos incluso pensar que el eurocentrismo no solamente es ideología en sentido negativo, sino que también permea esta acepción neutra de la ideología, ¿no? Como visión de mundo. Y es, bueno, el gran desafío, la gran problemática que muchos autores en pensamiento decolonial o postcolonial, en este tipo de orientaciones reflexivas, bueno, lanzan como inquietud, que es importante como decolonizar el pensamiento, decolonizar las relaciones, etcétera, porque en buena medida también estos aspectos aparentemente pues tan neutrales de la ideología también están permeados por una visión eurocéntrica. Entonces yo creo que es importante ver algunos de esos planteamientos que pueden permitir también ampliar lo que hemos visto de ideología, pero también ya meternos a otro ámbito de problemáticas, ¿no? Entonces decíamos al principio que un planteamiento fundamental es que la ideología, perdón, el eurocentrismo en tanto ideología no se agota en aspectos culturales, que exactamente los tienen, ¿verdad? No es solamente
eh, una, una mera visión etnocéntrica, eh, simple mero sentimiento de superioridad de lo europeo, ¿verdad? Lo occidental, hacia lo que no lo es, eh, sino que es una cuestión mucho más compleja y que va a relacionarse, y esa es la tesis eh, del libro de Samir Amin, se va a relacionar eh, con el surgimiento del capitalismo, ¿no? Y vamos a encontrar también que en la configuración de esta ideología eurocéntrica no se puede disociar del surgimiento del capitalismo. Eh, Entran también en juego muchas otras cosas, ¿verdad? La formación de muchos discursos sobre la historia universal, ¿no? La, digamos, la reinterpretación de determinados hechos históricos, la apropiación también de elementos de culturas no europeas, bueno, la misma construcción. Esto yo creo que también es importante, la misma construcción de Europa, ¿verdad? Europa concebida como este centro universal, ¿verdad? El centro del poder económico, del poder político, pero también del poder cultural, ¿verdad? Cuando digo Europa, pues no solamente hablo de la región geográfica conocida de este modo, sino también los Estados Unidos, ¿verdad? El norte global, como, como parte de este concepto, ¿verdad? Esta idea de Europa no es, como lo demuestra el autor y lo demuestran también otros autores que han investigado sobre este asunto, no es una idea atemporal, no es una idea, la idea que tenemos de Europa no ha existido desde siempre, sino que ha tenido pues un origen histórico. Es decir, es importante, pues como dice Yacuría, historizar conceptos, ¿verdad? En este caso, es importante historizar el concepto de Europa, ¿verdad? De todo lo que asociamos en esta perspectiva eurocéntrica a la idea de Europa. Entonces decíamos que, que para el autor el fenómeno del eurocentrismo es algo que es concomitante al surgimiento del capitalismo. Hay un desarrollo histórico importante, un cambio histórico importante que es muy difícil pasarlo desapercibido. Tiene que ver con una serie de procesos, de dinámicas sociales, económicas también, principalmente económicas, ¿no? Porque tienen que ver con la expansión global del capitalismo, ¿verdad? Y también, bueno, con esta creación de Europa, ¿verdad? Lo dice Samir Amin, también lo dice Dussel, ¿verdad? En varios de sus escritos. Europa no ha ocupado siempre el lugar central en el contexto global, ni tampoco el lugar central que se ha atribuido a sí misma, ¿no? Como la cuna de la civilización, ¿verdad? Como el sumum de la cultura, el sumum del progreso. Eh, no siempre, no siempre Europa, o lo que conocemos como Europa, ha tenido esta importancia. Eh, el tránsito de la Edad Media a la modernidad, o digamos bueno, lo que Samir Amin llama la cultura tributaria, ¿verdad? La economía tributaria en Europa, a la economía capitalista, eh, marca el origen de esta construcción, ¿no? ¿Qué es qué es lo que pasa con Europa antes de 1492? Es una fecha importante
porque marca pues el inicio de una era de expansión global del capital, ¿verdad? Esto no se había dado antes. Ya había el capitalismo incipiente, ¿verdad? Evidenciado, por ejemplo, en las actividades económicas de los banqueros de Florencia o de Holanda, el tráfico comercial, ¿verdad? De los países europeos, bueno, ya habían evidenciado como cierta vocación expansionista, ¿no? Del capitalismo, pero todavía no habían logrado las condiciones de posibilidad para que esta expansión capitalista tuviera un carácter global. Eso es algo, va a ser algo novedoso, ¿verdad? Va a marcar realmente un giro histórico importante, ¿verdad? Un giro apocal, pues, innegable. Pero ¿qué es Europa en la Edad Media? ¿Qué es Europa anteriormente? Bueno, lo dice Xavier Amin, lo dice Dussel, es una región periférica. La región periférica de de lo que con Wallenstein se llamaría un sistema mundo, ¿verdad? Es decir, un sistema eh, conformado por determinadas naciones en el contexto de unas interrelaciones económicas, sociales y políticas. Entonces, digamos, es un pequeño, eh, relativamente, ¿verdad?, el rincón de la Tierra, ¿verdad?, Europa, periférico, a un sistema económico, político y social donde los actores dominantes son los países musulmanes. Europa es un país, para una región periférica, que tiene, pues, está en relación con todo este mundo, ¿verdad? De lo que desde una perspectiva también eurocéntrica, ¿verdad? Se llama el cercano oriente, ¿verdad? África, la región norte de África, digamos, los vestigios del Imperio Romano. Eh, esta región europea que es minúscula, si la vemos en el mapa, eh, geográficamente es muy poco relevante, ¿no? No es un continente enorme, pues también es un lugar periférico. Eh, en cualquier historia de la filosofía medieval, uno se encuentra con que, bueno, digamos, por muy centrada que esté esta historia en autores cristianos, eh, pues de la Europa occidental o digamos de la África del Norte como San Agustín, bueno, eh, nos vamos a encontrar que en algún momento de ese amplísimo periodo que se conoce como Edad Media, que son como 10 siglos, ¿verdad? Bueno, en algún momento cualquier historia de la filosofía medieval eh, va a llegar al punto en que dirá, bueno, se va a plantear la cuestión, bueno, ¿cómo es que cómo se hace posible para que el pensamiento medieval logre tener, pues, la influencia que tendrá más adelante, ¿verdad? Aristóteles, de la cultura griega, pero bueno, Aristóteles, que es importantísimo para comprender a Santo Tomás, para comprender toda la escolástica, bueno, pues cualquier historia de filosofía medieval dirá, bueno, que fue una labor de transmisión de los intelectuales musulmanes, ¿verdad? Eh, Recuperaron estos textos del griego, los tradujeron al árabe y los expandieron así, ¿verdad? Bueno, el pensamiento eh, o el rol de estos intelectuales musulmanes, bueno, quedaría como una especie de correa de transmisión, ¿verdad? Entre la llamada edad antigua y el cristianismo medieval, ¿verdad? Pero, digamos, lo que podemos ver en en esas perspectivas en la filosofía medieval es que lo que se puede entrever, que la cultura árabe es una cultura muy desarrollada, ¿verdad? Una civilización muy desarrollada que
que logra una expansión impresionante, ¿no? Llegan, digamos, hasta, pues, España, ¿no? Casi llegan a Francia, pero tienen, igual tienen un flujo cultural, económico, político muy importante, ¿verdad? No se trata de una región de bárbaros o de salvajes, ¿verdad? Sino que es de una cultura muy desarrollada que integra al mundo cristiano, ¿verdad? En ese sistema mundo. Lo que pasa es que, bueno, cuando, cuando se dan ciertos procesos históricos eh, que van a tener una confluencia, claro, con el llamado descubrimiento de América, que es la expulsión de los musulmanes de España, etcétera. Bueno, ahí hay un esfuerzo eh, pues gradual, bastante grande en diferentes áreas, ¿verdad? Como de revisionismo histórico, por así decirlo, ¿verdad? Una reescritura de la historia, eh, donde de repente Europa va a aparecer como una región que siempre ha tenido importancia, ahora desde Grecia, ahora no la ha perdido en la Edad Media, y mucho menos en la modernidad, ¿verdad? Siempre ha sido pues, como el faro de la civilización, ¿no? Eh, una, una magnificación lograda muchas veces también a través de la apropiación de productos culturales de otras civilizaciones no occidentales, ¿verdad? Eh, Como lo encontramos, por ejemplo, en toda la construcción que los románticos alemanes harán de Grecia. El concepto de Grecia, bueno, es una Grecia blanca, una Grecia completamente occidentalizada, ¿verdad? Europea, porque claro, en Grecia no existe esa idea de Europa, ¿verdad? Eh, Realmente lo creo, no piensan en esos términos, eh, por una razón que vamos a ver más adelante. Eh, una, una revisión de todos estos procesos históricos, que tiene que ver con algo que es también un producto de estas dinámicas culturales de expansión global del capitalismo, ¿verdad? Y será el concepto de historia universal. Es decir, eh, antes de la modernidad nadie se plantea este concepto, esta idea de historia universal. ¿Qué sería eso? Bueno, sería una narración de la historia que engloba, que hago énfasis en la palabra, ¿verdad? El verbo engloba, eh, pues a todas las épocas, los momentos históricos de los que se tiene registro, pero también a todas las civilizaciones, ¿verdad? A todos los pueblos. De alguna manera jugará un papel en esta historia universal, pero eh, la culminación de esta historia, la culminación de este relato, será justamente el surgimiento de la cultura cristiano occidental, ¿no? Eso es característico de de este nuevo discurso llamado historia universal. Las, los momentos históricos anteriores, la, y la concepción de historia universal de él es un ejemplo, eh, serán como peldaños, serán como escalones que habrán sido superados por el surgimiento de la civilización moderna, occidental. Entonces, bueno, se puede reconocer, por lo tanto, algún mérito a, a las antiguas culturas del Mediterráneo, del Oriente, pero serán como etapas históricas que, bueno, tuvieron su tiempo y ya han sido completamente superadas y perfeccionadas por la modernidad occidental. Y la historia universal eh, hará de Grecia, de esta reconstrucción, ¿verdad? De esta forma de comprender a Grecia como europea, como occidental, bueno, hará de esa Grecia idealizada, ¿verdad? Su punto de partida.
Entonces aquí encontramos dos cosas. Primero, lo que decía yo sobre bueno, lo griego de la época de los pensadores clásicos, ¿no? No tienen la idea de Europa en mente. Ciertamente la cultura griega es una cultura muy particularista, muy etnocéntrica. Y es cierto justamente lo que muchas veces nos encontramos. Hay una división que hacen los griegos del mundo helénico, ¿verdad? Es decir, de toda esta comunidad lingüística, cultural que habla griego, de los países, o bueno, más bien de los pueblos que no son helenoparlantes, ¿verdad? Son los bárbaros. Entonces es una visión muy etnocéntrica. Pero hay una conciencia, digamos, que están hablando solamente para esa cultura. No hay una pretensión de universalidad, ¿verdad? No hay una idea de universalidad. Y probablemente muchas de estas otras culturas del llamado mundo antiguo hayan compartido esta, en algún otro aspecto, este etnocentrismo, ¿verdad? Esta reivindicación del propio particularismo en desmedro de otros pueblos, de otras culturas. Pero no hay una idea de universalidad, ¿verdad? Lo dice Samir Amin también en texto cuando habla del desarrollo histórico de la religión en el mundo antiguo. Hay cierta idea de universalidad, de la justicia divina, etcétera, como lo dice él en el texto, que se va perfilando en el pensamiento egipcio. En contraparte, el pensamiento hebreo es un pensamiento muy particularista. ¿Por qué? Porque su concepción es de un Dios y su pueblo elegido. No es un Dios, digamos, que habla a la humanidad en su conjunto, ¿verdad? La idea de universalidad será algo más bien propio del cristianismo helénico, ¿verdad? San Pablo, por ejemplo. Pero digamos, la religión del Antiguo Testamento es como dice Amin, primitiva en el sentido de que no es universalista. No está hablando para todos los pueblos, está hablando para una comunidad determinada. Entonces esto es como muy característico de estos pueblos. No hay una pretensión universalista, ¿verdad? Por mucho que Grecia en un momento ya, con Alejandro Magno, haya tenido pues esta vocación imperialista, ¿verdad? Se haya expandido para el dominio griego por diferentes pueblos cercanos, ¿verdad? Ha sido un imperio muy grande, pero es una visión que no tiene este carácter de universalidad. No nos encontramos con eso, ¿verdad? Ni siquiera en el Imperio Romano, ¿verdad? La cuestión está como muy práctica en los romanos, es que, bueno, cualquiera puede ser, digo, cualquiera que no sea un esclavo, ¿verdad? Eh, cualquier individuo de, de alguno de estos pueblos o que han sido parte del Imperio Romano puede, puede llegar a ser ciudadano romano. Simplemente tiene que aceptar bueno, las leyes romanas, ¿verdad? Incluso el aspecto de la religión tampoco es muy crucial, ¿verdad? El cristianismo llegó a tener problemas porque por principios éticos y religiosos se negaban a rendirle culto al emperador. Si el cristianismo no hubiera tenido, digamos, como esa característica, pues no hubiera sido una religión perseguida. Entonces tampoco como la cuestión como de imponer una cultura, como el elemento supremo, pues al resto de la humanidad es como una preocupación como relevante, no es eso, ¿verdad? Eso, esa idea de universalidad es una idea muy occidental y muy moderna.
y que tiene que ver también, en cierto modo, con el concepto eh, bueno, de universalismo que es propio del cristianismo, ¿no? No es tanto, no es una idea tan moderna o tan medieval, ¿verdad? Sino que esto ya perdón, no es tanto una idea, pues, tan propia de la antigüedad, lo que quiero decir, ¿verdad? Sino que esto es muy posterior, ¿verdad? La idea de universalismo, pero que incluso, bueno, una cosa, digamos, es este universalismo religioso del mensaje de salvación cristiano, y otra cosa va a ser la idea de universalidad que impone Europa con la modernidad, que es una idea de universalidad excluyente. Y ahí esto del eurocentrismo, ¿verdad? Todo está centrado en Europa. El único criterio válido es que las cosas se tienen que hacer o se tienen que pensar, se tienen que expresar del modo europeo, ¿verdad? Para que tenga un carácter universal. Entonces aquí hay una contradicción. Se habla de un universalismo, pero lo que se reivindica es un particularismo. Se habla bueno, en un sentido negativo de las culturas no europeas como atrasadas, como provincianas, pero esta visión eurocéntrica es también una visión muy provinciana, muy cerrada. Es lo que queremos ver aquí. Entonces se trata eh, también, también de un proceso o de una ideología no solamente culturalista, no solamente provinciana, sino también en un buen grado de cosas fundamentalista, es excluyente también a nivel religioso, ¿verdad? Porque se habla de un cristianismo occidental, ¿verdad? O sea, hay que ver entonces cómo hay cosas que se van retomando, ¿verdad? Se van construyendo en toda esta matriz eurocéntrica, ¿verdad? Esta historia universal, ¿verdad? Esta forma de relatar la historia universal. Esta manera, por ejemplo, de decir que Occidente empezó en Grecia. Grecia, que decíamos, no tenía estas aspiraciones universalistas. La cultura griega no es algo que surge por generación espontánea, un producto, digamos, netamente 100% europeo, sino que se trata de una región que por su ubicación geográfica eh, es, eh, está expuesta a diferentes flujos migratorios y a diferentes influencias. Y marca la especie, ¿verdad? Estos autores eurocéntricos eh, a una influencia muy grande del Oriente, ¿verdad? El llamado Oriente, la de Asia, y también, peor todavía, ¿verdad? También de África. Eh, hay un texto que supongo que se llama Black Athena, Atenas o Atenea Negra, de Martin Bernal, que es una investigación acerca de esos orígenes no occidentales, incluso africanos, de la cultura griega, ¿verdad? Que tienen que ver con Egipto, con todas estas culturas de África, ¿verdad? De Asia, que tienen un flujo en Grecia, ¿no? Entonces, lo que pues, el grandioso siglo V antes de Cristo, que surge la filosofía y demás, bueno, toda esta cuestión es el resultado de una gran acumulación histórica de diferentes influencias culturales, ¿verdad? Eh, pero claro, habrá como un blanqueamiento de Grecia, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacerla parecer decente, ¿verdad? Si no, sencillamente no cabría en el esquema eurocéntrico. Pero es una pieza importante en toda esta narrativa, porque parecería como por generación espontánea, estos griegos blancos crean una cultura pues magnífica y que destaca sobre todo el mundo antiguo, ¿verdad? Sobre Mesopotamia, China,
Egipto, Persia, ¿verdad? Destaca sobre todos ellos, ¿verdad? Y es como el punto de arranque de esta grandiosa historia que va a culminar en la modernidad cristiana, ¿verdad? Bueno, está esta cuestión de Grecia, ¿no? Eh, Está también pues esta apropiación del cristianismo, ¿verdad? Esta forma de fundirlo, de occidentalizar, pues una corriente de pensamiento religioso que, bueno, si bien tiene su nivel de desarrollo, pues en el seno del Imperio Romano, pero hay que acordarnos de su origen no occidental. Pasan de transformar, digamos, esta idea de la universalidad del mensaje de salvación cristiano para toda la humanidad eh, a una cuestión que es muy fundamentalista, muy sectaria y que, digamos, Europa se vuelve como la cruzada de la expansión de este mensaje de salvación, ¿verdad? Que implicaría como la obligación de tener que occidentalizarse, ¿no? Tener que asimilarse a la cultura occidental. Eh, Esto, bueno, se ve en un grado brutal en la evangelización en América, ¿verdad? En otras partes del mundo, una tergiversación de este pues, movimiento. Eh, También tenemos dos cosas más con las que quiero terminar como este primer vistazo. Eh, una es esta construcción de lo occidental, ¿verdad? Y lo no occidental. Esto tampoco se da como un elemento previo a la modernidad. Eh, Esta es una categorización o una división eh, cultural muy propia también del eurocentrismo y que establece como una, una especie de límite, eh, de frontera pues, cultural, económica, etcétera, entre la Europa que supondría la civilización y el Asia que sería como un mundo eh, bárbaro, exótico, etcétera, ¿verdad? Hay un texto, un ensayo, un libro muy interesante eh, del intelectual palestino Edward Said, Orientalismo, donde pues aborda esta construcción del Oriente, ¿verdad? De parte de los occidentales, toda una construcción del Oriente como algo salvaje, como algo peligroso, como algo exótico, como algo fascinante, ¿verdad? Según las necesidades o las percepciones europeas, ¿verdad? Según ese lente europeo. Entonces, el eurocentrismo es esta idea de lo occidental como lo civilizado, ¿verdad? Y lo oriental como lo exótico, ¿verdad? Lo extraño, lo salvaje, ¿verdad? El peligro. Eh, es esta idea que está como muy palpable, ¿verdad? Como muy característica de esta eh, visión universalista. Eh, Además, el otro elemento importante, que también es característico de esta ideología eurocéntrica, eh, es el contraste que hay
y esto ocupa buena parte del libro de Amin. El contraste que hay entre las llamadas culturas tributarias y pues, el sistema capitalista, ¿no? Hay un contraste bastante importante y que expresa una característica muy propia de esta forma, de esta ideología eurocéntrica. Y es que, bueno, en las culturas, en lo que se llama las culturas tributarias, el nombre obedece justamente a la forma de apropiación del excedente de los grupos, por parte de los grupos dominantes. Esto se da, es decir, el excedente de la producción, ¿verdad? La ganancia, pues esto las clases dominantes en los sistemas económicos precapitalistas lo harán, como plantea Amin, a partir de la práctica del tributo. ¿Sí? En buena medida lo que pasa en América es algo como muy peculiar, y vamos a volver sobre esto, ¿no? Es a partir del tributo. ¿Sí? Esta relación económica, como dice Amin, es muy característica de ese periodo, y lo que resulta como más evidente es que la economía tributaria esté asegurada por un sistema político coercitivo que garantiza la extracción del tributo, ¿no? Entonces la política sería como lo evidente en esas culturas, ya no tanto lo económico. El económico cobra preponderancia en el capitalismo y va a permear como todo el conjunto de actividades humanas, ¿verdad? Lo económico. ¿Por qué? Porque se trata de un modo de producción eh, centrado, como lo dice su mismo nombre, en la reproducción del capital, ¿verdad? El dinero que engendra ganancia, ¿verdad? Y la extracción de la plusvalía de la fuerza de trabajo. Entonces, estos serán como los grandes protagonistas, ¿verdad? Y el elemento económico es algo que permea todas las actividades. No es necesario que uno sea especialista en economía para que vea la importancia que tiene lo económico en el capitalismo. Es algo muy cotidiano. Todas las actividades, podemos decir cualquiera, no, bueno, quizás no todas, ¿verdad? Pero casi todas, o en algún aspecto, por lo menos en algún aspecto, tienen alguna mediación económica, tienen alguna mediación del dinero para realizar cualquier actividad. Digamos, el agente o el mediador universal es el dinero. Es lo que posibilita, digamos, las condiciones materiales para casi que cualquier actividad, ¿verdad? Y permea todas las relaciones, ¿verdad? Muchos autores dirán, no solamente va a permear esto, digamos, toda la estructura socioeconómica, sino que se va a ver en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Habrá autores que hablarán, bueno, Marx lo hace, ¿verdad? Pero también lo hace Georg Simmel, lo hacen otros autores, y hablarán de una subsunción de todas las relaciones humanas a la lógica del dinero, ¿verdad? Simmel habla de una filosofía del dinero. ¿Por qué? Porque este factor económico es omnipresente. Y dice eso, mira, bien, bueno, por eso es que eh, cuando, eh, cuando Marx hace este gran trabajo de análisis del sistema capitalista y de lo que vertebra el sistema capitalista, pues lo hace en una obra llamada El Capital. Una obra, dice, de un alcance similar, que se hubiera planteado la necesidad de estructurar o de estudiar, perdón, la forma
eh, en la que se articulaban fundamentalmente las relaciones sociales, económicas, del entorno o del contexto precapitalista, bueno, en vez del capital se hubiera tenido que llamar el poder, ¿verdad? Porque el poder político es lo primordial ahí. Ya las formas económicas de extracción de, de la ganancia, pues eran secundarias. Es una historia, digamos, más política. Pero a partir del capitalismo es lo económico, lo fundamental. Y gracias a Miramín, que siguiendo el análisis de Marx, eh, y Marx lo podemos ver desde pues, el manifiesto comunista, donde se describe, ¿verdad?, el sistema capitalista, inicia en el siglo XIX, en unos términos que si no conociéramos el texto y no supiéramos de dónde proviene, parecería como una descripción de la globalización, porque habla de, bueno, que el capitalismo derrumba las fronteras, las expande, eh, aniquila las viejas diferencias, ¿verdad?, de las culturas tradicionales, cambia los valores morales tradicionales, ¿verdad? Aquellas profesiones o aquellas ocupaciones que en el entorno, el mundo precapitalista tenían como un halo de sagrado, de respetable, bueno, el capitalismo pasan a ser cualquier tipo de ocupación asalariada, ¿no? Pero sobre todo esto que subraya, ¿no?, de unas relaciones económicas que requieren de una expansión amplia, ¿verdad? De una expansión universal a toda la humanidad. Todo esto es característico de ese capitalismo. Y la ideología que resulta funcional es es una ideología eh, que justifique esta expansión global, ¿verdad? Y lo será el eurocentrismo. El eurocentrismo, entonces, está muy ligado al desarrollo y al surgimiento del capitalismo. Esto también eh, involucra otro elemento no menos importante. El eurocentrismo como ideología es una ideología que se sustenta en la idea de progreso de la historia universal. Y esto también es una concepción muy moderna. El llegar a plantearse digamos, desde un punto de vista como amplio, global, ¿verdad?, abarcador, no solamente en los aspectos económicos o culturales, etcétera, sino que en otros aspectos también, que bueno, que resulta importante, llegar a plantearse la idea de procesos de cambios en determinados órdenes o ámbitos, procesos de transformación eh, que van dando en sí eh, una ampliación o una mejora o un perfeccionamiento, creo que mejor, un perfeccionamiento de lo que, de lo que existe en un momento dado y que daría pie, digamos, a algo superior, digamos, algo mejorado, una versión mejorada de la cosa, ¿verdad? Esta idea, por ejemplo, es muy propia del evolucionismo biológico, ¿verdad?, de Darwin, que tiene que ver con un estudio pues, muy riguroso de los cambios en las especies, en los seres vivos, ¿verdad?, el estudio
de las especies ya desaparecidas, estudio de los fósiles, etc. Para plantear justamente pues esa idea, una idea de que bueno, los seres vivos que conocemos actualmente, eh, no son otra cosa que resultado de cambios, el resultado de un proceso de adaptación paulatino al medio, eh, y que ha originado, o bien para aquellos organismos que han sido exitosos, han originado cambios en las estructuras biológicas para adaptarse al medio, o la desaparición de aquellos organismos que no han sido aptos para cambiar. Entonces, es un planteamiento muy interesante, muy renovador, muy revolucionario en aquella época, y que de alguna manera también se va como a extrapolar a otros ámbitos, sobre todo al ámbito de las ciencias sociales, ¿verdad? O el ámbito económico. Eh, Porque, bueno, por ejemplo, en economía, eh, interpretaciones de la historia de los procesos económicos, eh, completamente deshistorizadas. Y eso, por ejemplo, es lo que va a hacer Marx cuando va a examinar rigurosamente el origen de la riqueza de las naciones de Adam Smith en los manuscritos económicos filosóficos de 1834. Adam Smith tiene una idea del capitalismo completamente ahistórica, completamente, bueno, descaradamente ideologizada, ¿sí? Porque dirá bueno, que esto que conocemos como capitalismo no es más que el resultado lógico de algo que ya está inserto en la naturaleza humana. Sería la afán de ganancia, ¿verdad? Que, bueno, los sujetos que están como inadaptados, que tienen problemas, tienen una distorsión en su naturaleza, no tienen este impulso, ¿verdad? Pero, digamos, la naturaleza humana en el pleno sentido sería orientarse hacia la ganancia, ¿verdad? Entonces, Marx dice que esto paso, empieza a historizar, empieza a hacer un análisis histórico sobre cómo se origina la propiedad privada, ¿verdad? Es también lo que hace Yacuría en este texto eh, que se llama Historización del concepto de propiedad privada en El Salvador, donde pues en ese debate que decíamos la vez pasada, que un debate un momento como muy tenso de la historia salvadoreña, bueno, Yacuría va a decir, bueno, esto es la propiedad privada, no es que sea algo como natural, ¿verdad? Sino que tiene un origen histórico, bueno. Entonces hay como una narrativa deshistorizada, ¿verdad? De la economía o del origen de las sociedades. Pero va a sobrevenir también una corriente, o varias corrientes, ¿verdad? Que van a hacer un relato del abarcador, con pretensiones universalistas, de la historia, ¿verdad? No solamente lo que conocemos como historia universal, ¿verdad? Sino también de otros procesos u otras dinámicas históricas. Por ejemplo, el surgimiento de la sociología es interesante a este respecto, porque se trata de una ciencia, digamos, cuyos exponentes clásicos, los primeros exponentes, eh, tienen una perspectiva conservadora de las cosas. Y se plantean, bueno, como los clásicos, ¿verdad? Comte, Spencer, la necesidad de una ciencia que estudie los fenómenos sociales ante los problemas, cosas que ven como problemáticas,
las revoluciones, ¿verdad? Los estallidos sociales. Entonces, una ciencia que ayude a la conservación de las estructuras sociales vigentes, ¿no? Lo interesante de esto es que eh, se va configurando lo que se llama darwinismo social, ¿no? Y no es darwinismo social, digamos, como uno podría pensar, bueno, esto es una legitimación de las desigualdades, ¿verdad? Entonces, como una justificación del poder abusivo de los sectores poderosos. No es tanto eso, sino que es, quizás la expresión más adecuada sería un evolucionismo social, ¿verdad? Donde en el contexto de una disciplina que es nueva también, al igual que la sociología, una disciplina nueva que es la antropología, eh, se propone un relato del surgimiento de las sociedades desde una perspectiva evolutiva, ¿verdad? Esta idea de progreso, ¿verdad? ¿Cómo te habla de progreso, verdad? Spencer hablará de evolución. Pero en todo caso, bueno, un proceso de cambios cualitativos que necesariamente apuntarían hacia algo mejor, ¿verdad? En este aspecto, una mejor sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo es que surge la antropología comparada en Occidente? Bueno, la antropología comparada en Occidente se origina como resultado de la expansión colonialista, sobre todo de Francia y de Reino Unido, pero bueno, también de otros países europeos, ¿verdad? También otros antropólogos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la práctica, pues, de estas potencias imperiales? Enviar a las colonias o los países periféricos a diferentes estudiosos para explorar, ¿verdad? Bueno, desde un personaje que tiene como, bueno, un carácter muy respetable, ¿no? Que es Humboldt, ¿no? El naturalista alemán, ¿no? Y no necesariamente que sea malo, pero bueno, hay que este tipo de empresas intelectuales, ¿verdad? Pero hay que verlas también en ese contexto, ¿no? Eh, bueno, antropólogos que van a estudiar grupos sociales en África, en las islas del Pacífico, en diferentes regiones de Asia, ¿verdad? Estudiar esas particularidades y plantear, bueno, justamente una línea evolutiva, ¿no? Y una división muy clara entre la cultura civilizada, ¿verdad? La civilización y los estadios anteriores, ¿verdad? El salvajismo y la barbarie. Entonces, estos estudios comparados de antropología, bueno, dan pie a refuerzan esta idea de la evolución social, ¿verdad? Spencer es muy significativo en toda esta interpretación, ¿verdad? Donde la combinación histórica por el momento sería la sociedad o la cultura más bien de los países industriales avanzados, ¿verdad? Spencer ve, digamos, en la sociedad industrial eh, una, una forma de desarrollo, de organización social eh, mucho más evolucionado que aquellas sociedades, por ejemplo, donde hay un control de una casta militar o de una casta sacerdotal, ¿verdad? Eh, entonces se afinca esta idea, ¿verdad? Esta idea del progreso, ¿verdad? Comte también tiene esta idea con la famosa ley de los tres estadios, ¿verdad? Eh, que hablaría más que de un desarrollo de las sociedades, como un desarrollo intelectual, o un desarrollo intelectual. Eh, desde, bueno, una etapa infantil de la humanidad, que sería, pues, un periodo donde
predominan las explicaciones religiosas del mundo, a una especie de adolescencia de género humano donde la explicación religiosa ya ha sido sustituida por la metafísica filosófica y la científica, que sería como la adultez, ¿verdad? Entonces hay esta idea de este cambio gradual, este cambio que supone un cambio cualitativo hacia algo mejor, donde Europa pues se pone a sí misma como el modelo, ¿verdad? El modelo de ese cambio. Eso también es característico de este proceso. Lo es también la ideología del racismo. Y es que, bueno, no es que antes de la modernidad capitalista no hubiera concepciones etnocéntricas o particularismos, ¿verdad? Grecia es un ejemplo, ¿no? Y bueno, si ponemos a buscarlo, veremos estas expresiones de particularismo, ¿no? Pero el sentimiento, y se habla de sentimiento, aunque no solamente es eso, el sentimiento racista es algo moderno también. Y refuerza esta interpretación eurocéntrica, ¿sí? Entonces vemos cómo es que se va conformando en el imaginario esa Europa, ¿verdad? Una Europa cristiana, moderna, civilizada, blanca. Ahí tenemos como los pilares de esa ideología. Esto se expresa fuertemente en todo proceso de expansión colonialista de España en América Latina. Y se expresa en lo que Dussel llama el primer debate filosófico de la modernidad. ¿Y ese debate filosófico cuál es? Es el debate sobre la humanidad del indio. El debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Ginés de Sepúlveda va a justificar la esclavitud de los amerindios, va a justificar el uso de la violencia, el uso de la guerra. Es una perspectiva filosófica, ¿no? Es justamente un debate muy interesante y muy refinado, justamente en términos filosóficos, ¿no? No se trata simplemente de descalificar a los indígenas, ¿verdad? Si son civilizados, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se dice esto, no? Ginés de Sepúlveda hace una justificación de esta política colonial, afirmando que los indígenas no son completamente humanos, no se les puede considerar humanos. No lo son porque no han adoptado la religión verdadera, no practican la religión verdadera que es el cristianismo, ¿verdad? Entonces aquí hay un factor racista y cultural, ¿verdad? No lo son, por eso. No lo son tampoco porque, bueno, va a aducir a su favor, pues, prácticas reales o atribuidas de canibalismo, de, de salvajismo, etcétera. Entonces, por esa razón no se pueden considerar humanos. El segundo argumento, entre tantos otros que desarrolla Ginés Sepúlveda, es el argumento de la guerra justa. Es un argumento que se encuentra, si mal no recuerdo, bueno, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, si mal no recuerdo. El argumento dice, bueno, que, claro, desde una perspectiva de unos valores cristianos,
eh, uno no puede provocar una guerra. O sea, el uso de la violencia es algo condenado por la ética cristiana, pero eh, se hablará, por ejemplo, eh, de lo lícito de la, de la defensa propia. Cuando hay un poder extraño, un poder que amenaza la vida propia. Eh, y cuando hay, cuando hay un poder terreno que eh, está en contra del orden divino, está en contra del bien, ¿verdad? Esa es una guerra justa. El argumento de la guerra justa es algo que se esgrime entonces en contra de los indígenas, ¿verdad? Porque se ven como una amenaza. Se ve como grupos de sujetos, ¿verdad? Individuos que atentan contra los valores cristianos. Por lo tanto, se justifica esa guerra, ¿no? Dicho sea de paso, dicho sea de paso, toda la conformación discursiva de la España cristiana eh, tiene que ver también con toda esta interpretación de la historia, ¿no? Eh, digamos, la llamada reconquista, ¿verdad? O sea, la reconquista eh, a la expansión de los españoles cristianos eh, en los territorios musulmanes, ¿verdad? Reconquista, como decir, volver a conquistar algo que durante 8 años, durante 8 siglos, pues no estuvo en manos cristianas, ¿verdad? De reconquistarla porque se supone que es de ellos, ¿no? Eh, contra los impíos, ¿verdad? Contra los infieles. La conquista de América se ve de esta manera también, como una misión divina, de expansión del cristianismo. Algo muy similar, ¿verdad? A la reconquista, ¿verdad? Se ve como la inspiración. De hecho, sea de paso, como lo dice, creo que es Américo Castro, que plantea esta idea, eh, la idea de reconquista es una apropiación cristiana de la guerra santa musulmana, de la yihad, ¿verdad? Que es una guerra justificada contra los infieles, ¿verdad? Entonces también esta cosa de la reconquista, que es guerra santa, ¿verdad? Guerra contra los infieles, justifica la guerra contra los infieles americanos. La perspectiva de Bartolomé de las Casas, por otra parte, bueno, plantea justamente la humanidad de los indígenas, la bondad innata, ¿verdad? Como que da un poco de pie a lo que más tarde, llevado al extremo, será la idea del buen salvaje, ¿verdad? Y Rousseau, por ejemplo, plantea esta idea del buen salvaje, ¿verdad? El no occidental, el no europeo, que no ha sido contaminado por la civilización y la cultura, es este buen salvaje, ¿verdad? Donde está lo humano, un grado puro, ¿verdad? No ha sido pervertido todavía por la cultura. Entonces son argumentos filosóficos que se establecen en este debate, ¿verdad? Bueno, y también que Bartolomé decía que bastaba ver las producciones culturales, arquitectónicas, científicas, para darle un nombre más de esta época, ¿verdad? De los indígenas, para ver que no eran ningunos bárbaros. Y, y que, bueno, que eran muy inteligentes, eran bondadosos y que estaban en plenas condiciones para aceptar el cristianismo, ¿verdad? Y que no debía por qué sometérseles de manera violenta. Aquí ya hay una visión racista del americano, incluso antes, ¿verdad? Incluso antes. Toda la conformación, digamos, toda la narrativa, lo que se llamará la invención de América,
que es como todo este proceso discursivo, Dussel lo estudia muy bien en el descubrimiento del otro. Toda esta conformación discursiva de cómo los exploradores, primero descubridores, entre comillas, europeos, ven esas tierras. ¿Por qué? Porque primero, bueno, los relatos de Colón, ¿verdad? Ya es sabido que él murió sin saber que había llegado a un continente desconocido para los europeos. Según él estaba llegando a pues, los confines de la India, China, pero es esta construcción fantasiosa de las islas del Caribe como parte de la India o de China, ¿verdad? Y también toda esta cuestión que será de los exploradores, como dirá Dussel, tendrán como una tesitura como muy particular, ¿verdad? El explorador. El explorador tiene algo de empresario, obviamente es una empresa económica, pero también algo de científico, ¿verdad? Algo de observador, ¿verdad? Una cosa estética incluso, ¿no? Toda esta visión fantasiosa de los animales, plantas y personas que encuentran en América. Toda esta zoología fantástica que hacen los europeos, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en ¿cómo se llama este texto? La disputa del nuevo mundo, ¿no? De Antonello Yervi, donde, bueno, hay relatos dignos de una zoología fantástica, ¿verdad? Y la atribución de cuestiones como un salvajismo extremo, canibalismo a los nativos americanos, ¿verdad? Eh, Todo eso comparte esta imaginación de los exploradores europeos, ¿verdad? El conquistador, que para Dussel es la figura de Hernán Cortés, personifica este cambio de subjetividad, tiene otra mentalidad, ¿verdad? Es la de imposición violenta del poder. En todo este proceso de invención de América, pasar de imaginarse, digamos, una región extrema de Asia a un nuevo continente con aborígenes, extraños animales, muchos de ellos, como lo dice este historiador francés de apellido Buffon, muy pequeños, muy inferiores a los europeos, ¿verdad? Con un clima inhóspito, eh, a esta concepción o esta autopercepción del conquistador. Entonces hay dos procesos que van a la par, un proceso de invención de América, cómo es que se va a subjetivar al otro, pero también un proceso de constitución de la propia subjetividad de parte del europeo. Entonces se ve a sí mismo, el caso Hernán Cortés es, traduce el caso ejemplar, eh, alguien que se ve a sí mismo como el sujeto agente de este proceso civilizatorio, ¿verdad? Y que tiene licencia para practicar la violencia, está plenamente justificada. Entonces encontramos allí esta ideología racista, ¿verdad? Muy expresada en esta visión del conquistador. Una objetivación del otro. Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, dedica uno de sus tomos, creo que el segundo, al fenómeno del colonialismo, ¿no? Como una de las raíces del totalitarismo del siglo XX. Y esto ella lo ve de cara a la expansión colonial en África y en Asia. Particularmente a partir del siglo XIX.
este discurso racista, colonial, europeo, se va a formalizar, se va a legitimar con el surgimiento de supuestas investigaciones científicas que van a legitimar el racismo. ¿Verdad? Que bueno, vamos a decir que, por ejemplo, los africanos tienen una menor capacidad cerebral que los europeos y por lo tanto están destinados a ser inferiores, ¿verdad? Todo este tipo de discursos, ¿verdad? Van a apuntalar esta ideología eurocéntrica. Entonces se trata de algo que tiene unas raíces históricas muy fuertes. Ahora, esta visión eurocéntrica, como lo dice Amin, es una ideología. Y no perdamos de vista eso. Más allá de bueno, toda esta discusión, ¿verdad? Estos matices que hemos dicho, ¿no? Si hablar de ideología es hablar de este carácter negativo, tergiversación de la realidad, o es, bueno, la ideología como visión del mundo. Bueno, el eurocentrismo tiene estas características, ¿no? Obviamente es una distorsión de la realidad que legitima unos intereses de poder concretos, pero también es algo que ha permeado la visión del mundo, en la vida cotidiana. Reproducimos, ¿verdad? Como dice Ludovico Silva, hay plusvalía ideológica en el sentido que el nivel de la subjetividad, el nivel psíquico, estamos reproduciendo constantemente esta ideología eurocéntrica, ¿verdad? Lo podemos ver en las dinámicas históricas de nuestros países, ¿no? La misma, por ejemplo, bueno, hay un estudioso guatemalteco muy, muy interesante, que es Severo Martínez Peláez, que estudió la conformación ideológica de las élites criollas, ¿verdad? En este libro que se llama La Patria del Criollo. Y es muy interesante porque se trata de la historia de un proceso de conformación de una ideología, la ideología criolla en los países centroamericanos, ¿verdad? Donde las élites, bueno, hablar incluso de criollo, por ejemplo, es hablar de un concepto racial, ¿no? Recordemos cómo en la época colonial hay todo un ordenamiento racial de la sociedad. Es un ordenamiento racial que tiene un correlativo socioeconómico. Por ahí, por ejemplo, en este estudio, hay un estudio histórico muy, muy interesante, que es la población en El Salvador, de Rodolfo Barón Castro. Pues este autor, bueno, entre la documentación que presenta, nos menciona estos archivos coloniales, ¿verdad?, que están en Sevilla, y una célebre colección, ¿verdad? Muchos otros estudiosos también la han utilizado, ¿no? Una colección de retratos que está, creo yo, que en este archivo de Indias, en Sevilla, donde aparecen los diferentes tipos raciales, que no solamente son españoles, negros, indios, criollos, ¿verdad?, sino que mulatos. Bueno, hay una cantidad exagerada
de tipos raciales según las mezclas que haya entre ellas. Entonces, claro, a mayor nivel de blanquitud hay un mayor nivel social, económico. De más oscura sea la piel, bueno, más bajo va a ser el lugar en la escala social que una persona ocupe, ¿no? Entonces es una cuestión, bueno, muy racista. Y aquí creo que hay que hacer una reflexión importante, ¿no? De alguna manera también a mí permite como ver esto también. Y es que uh, para desde cierta perspectiva, desde cierta perspectiva, el capitalismo sería como un fenómeno pues novedoso en América Latina. Digamos, como un momento histórico al que llegamos después de la independencia, ¿no? Ya las postrimerías del siglo XIX, ¿verdad? Que nos incorporamos ya como países independientes a la relación económica capitalista, ¿verdad? Pero en realidad, y bueno, en la época colonial se vería como unos resabios precapitalistas, cuasi feudales, atrasados, ¿verdad? Nada que ver con el capitalismo. Pero desde una perspectiva mucho más amplia, justamente esa dominación colonialista que vimos en nuestros países, pues era una expresión del capitalismo global. Lo que ocurre es que, al igual que ahora, somos países periféricos. ¿De acuerdo? Somos países capitalistas, pero periféricos, no estamos en el centro, ¿verdad? Entonces, lo colonial no es, digamos, como una extensión de la Edad Media, ¿verdad? Por mucho que, bueno, había pues, muchos intelectuales ya del siglo XIX que ven, bueno, toda la influencia colonial de España, ¿verdad? Como medieval, ¿verdad? O feudal, y que había que sustituirla, ¿verdad? Había que reemplazarla por influencias más modernas, más progresivas, ¿verdad? Inglaterra, Francia, etcétera, ¿verdad? Pero eso era esa influencia española colonial era la forma particular o la forma en que en nuestro contexto se vivió el sistema capitalista global en aquel tiempo. No es que no estuviéramos integrados, esa era nuestra forma, estar integrados globalmente. Ahora, lo que quería decir, y se me escapó hace un rato, es que, bueno, había creo yo, una particularidad en ese contexto colonial español, porque si bien estábamos, y España lo estaba, el Imperio Español lo estaba, integrado al capitalismo, mediante la extracción de, bueno, lo que Marx llama, pues, la base material de la acumulación originaria del capital, que no era otra cosa que, bueno, las riquezas, ¿verdad? Los metales preciosos de América. Estamos integrados ya al capitalismo y España lo estaba, aunque estuviera, digamos, relativamente atrasada en ciertos aspectos culturales con respecto a Francia, Inglaterra. Quizás la tragedia del imperio español es que todavía tenía como resabios de esa economía tributaria que decía Min. Porque las colonias tributábamos a la corona española. Eso era también el origen del descontento de la élite criolla, ¿verdad? Que, retomando lo de don Cedro Martínez Peláez, esta élite dominante, bueno, hace toda una construcción ideológica, ¿verdad? Que si bien les interesa justificar su independencia de los peninsulares, pero también les interesa dejar en claro de que no son indígenas, son mestizos. Y puede ser muy americano, ¿verdad?
pero son españoles americanos, son criollos. Entonces siempre se invoca un linaje europeo, ¿verdad? Para justificar el dominio, ¿no? Y esto es muy visible, ahora quizá es más complejo por las diferentes influencias, ¿verdad? Diferentes corrientes migratorias europeas, incluso palestinas, ¿verdad? Que van conformando a las élites locales en América Central, ¿verdad? Pero realmente sí, si se aspira o se aspiraba a formar parte de las élites, había que demostrar ser blanco, ¿verdad? Y una práctica muy común era que venía digamos, algún advenedizo de Europa, ¿verdad? Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, estos países. Y bueno, hacía fortuna. Si bien no era del linaje criollo, no era de cepa pura, pero bueno, por tener un apellido europeo occidental y en estas uniones matrimoniales muchas veces arregladas, bueno, formaba parte de esas élites, ¿verdad? Entonces, es un factor racial muy fuerte que eh, sigue existiendo todavía, sigue siendo muy presente. En ese sentido vemos la conformación de esta ideología racista, ¿no? Esta ideología de la superioridad racial. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si No, gusta. Dígame, no, María. eso lo estábamos escuchando. Yo creo que muchas de las cosas que ha dicho se mantienen todavía. Siempre lo voy a extrapolar a las redes sociales, porque se mantienen. Cuando usted hablaba por ejemplo, hay algo que sucede en las redes sociales que es cuando las personas se sienten agredidas porque están en riesgo sus valores, ¿no? Entonces, ellos se sienten que los están afectando y esto tiene que ver también con el etnocentrismo, de alguna forma, porque agrupan sus sentimientos y algunas cosas con las que ellos pueden identificarse fácilmente para poder pelear en contra de una sensación en la que ellos se identifican. Pero eso sí, me parece interesante. Gracias. Bueno, realmente sí tiene mucho que ver con esta manipulación de la psicología colectiva. Porque creo que es interesante también cómo, por ejemplo, esta ideología racista, eh, este eurocentrismo, eh, no solamente, no solamente será como patrimonio de los europeos o de las élites criollas, sino que es algo que introyectamos y que inconscientemente se reproduce. Reproducimos, digamos, este esquema de división clasista y racial de la sociedad, donde el nivel de ascenso, el nivel de superioridad en la escala socioeconómica es directamente proporcional al nivel de blancura, ¿verdad? Eh, como hay un racismo, por ejemplo, entre grupos subalternos. Si la piel de otro es más morena. O por Yo, ejemplo, si se ocupan todavía apellidos indígenas. O que costumbres, ¿verdad? Vestimenta, etcétera. Aunque exteriormente seamos personas iguales, ¿verdad? Cambia la vestimenta, ¿verdad? Pero si uno que otro, quizás más en Guatemala que acá, ¿verdad? Tiene apellidos indígenas o usa, pues,
determinado vestuario, ya es visto como inferior, ¿verdad? Dígame, Ana María. Mi hermana hace unos días me hizo un comentario de, ay, vos tan bonita y tan blanquita que sos. Y le dije, ¿te has puesto a pensar de dónde viene este comentario que me estás diciendo tan dentro de vos? O sea, no me molesta, solo que creo que llega a un punto tan adentro de uno en el pensar que lo blanco es lo limpio y lo sucio es lo más moreno. Incluso hice algunos videos para la liga latinoamericana de mexicanos en Estados Unidos, creo que es, hace 2 años aproximadamente. Es la liga más vieja de latinos agrupados en Estados Unidos por defender una causa, ¿no? Entonces ellos trataban de defender el hecho de que no los dejaban entrar a lugares porque los acusaban de ser sucios, solo porque los veían de un color en específico. Y entonces no los dejaban entrar a los baños o a algunos lugares porque les decían que huelían mal, pero no era que huelían mal, sino porque esperaban que en algún momento, si se bañaban bien, se iban a aclarar la piel. A ese grado de intromisión estaba, o sea, del etnocentrismo tenían ellos tan metido. Entonces era de las cosas que contaban dentro de la liga cuando los comencé a entrevistar para hacer el video y me quedó como bien marcado. Por eso cuando mi hermana me dijo lo de vos tan blanquita y yo tan morena, fue como está tan metido dentro de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta cuando hacemos ese tipo de comentarios. Hay un suceso que está pasando también que viene de Corea y son esas cremas blanqueadoras. No sé si la he escuchado. Son cremas No, no, no. blanqueadoras y son para hacer tonos más blancos de las pieles, porque en Corea la belleza es para las personas que no se solean y que son muy blancas, blanca, blanca, blanca. Pero acá también se están ocupando para tratar de aclararse un poco más. Y también hay unos documentales que han sacado de la Deutsche Welle de estas cremas blanqueadoras que se están usando en, en África. Que el problema es que dicen que no saben ni siquiera qué es lo que se está usando dentro de estas cremas, pero que puede causar algunos problemas. Pero ese es el hecho de pensar que lo blanco es lo más puro, ¿no? Y que tiene que ver con lo blanco y lo negro dentro de las caracterizaciones mediáticas de que lo blanco es bonito. Hay incluso una de las cosas que decía Baró era acerca de la belleza, y dice que estamos más predispuestos a escuchar cosas y a pensar que las personas bonitas van a ser menos predispuestas a hacer cosas malas que las personas feas y que pensamos que las personas feas son las que van a terminar cometiendo las cosas más malas dentro de las personas. Y en general pensaban que las personas feas eran las personas más morenas. Pero bueno, ya. Gracias, Luis. No, bueno, quizás usted me hace el favor después de pasar esa referencia al texto de Martín Barón, me interesa verlo. Y con esto último, bueno, hubo incluso una corriente en los estudios criminológicos, que es de, bueno, un criminólogo italiano de Cesare Lombroso, que él planteaba esa hipótesis, que había una predisposición al crimen de determinados tipos humanos, que generalmente con alguna deformidad o alguna fealdad, ¿verdad? Entonces, si uno podía ver prácticamente la fisonomía de un criminal en potencia, ¿verdad? Hay toda esta tipología, bueno, no sé si alguna vez vieron esta tira cómica de Dick Tracy, la prensa gráfica. Era bien característico. Los villanos de Dick Tracy son tipos lombrosianos, porque tienen una deformidad, ¿verdad? Y eran obviamente pues criminales, ¿verdad? Entonces la hipótesis lombrosiana aquí, ¿verdad? Y claro, no solamente esa deformidad o ese nivel de fealdad, sino que obviamente aquí se viene toda una connotación racista muy fuerte, ¿verdad? Porque es justamente lo que usted dice, el nivel, como el ideal blanco de belleza. Y hay, digamos, bueno, en esto que usted decía, eh,
es esta forma, bueno, racial, ¿verdad? Formada de, de entender, bueno, como se entendía filosóficamente hablando, eh, en el pensamiento occidental previo a la modernidad, bueno, el concepto universal, ¿verdad? El concepto de verdad, de bondad, de belleza, eh, en una perspectiva premoderna son conceptos que están muy unidos entre sí, ¿verdad? El ideal de belleza, el ideal estético de belleza, eh, donde la belleza está desarticulada de juicio valor estético, perdón, de juicio valor moral. Eso es algo muy moderno, ¿verdad? Pero la idea de belleza en la antigüedad clásica es algo que está vinculado a, a la verdad y a la bondad, ¿verdad? Entonces son como conceptos muy unidos. Inconscientemente reproducimos esos conceptos o esa noción, ¿verdad? El arquetipo de belleza, que es occidental, tiene que ser también un arquetipo moral, ¿verdad? Un arquetipo ético. Dígame, Marlon. Muchas gracias. Yo creo que siguiéndoles a ustedes ahí la línea un poco, creo que hay como también productos para todo, para tratar de quizás convencernos de que estamos llegando a ese objetivo, porque esa necesidad de afiliación existe, ¿va? Yo creo que comparto esa idea de Zizek de que es un evento traumático el desembarazarnos o quitarnos la ideología porque implica un sacrificio. Y como salvadoreños creo que está ese vacío, a qué seguir, porque los productos de consumo están ahí para lo que decíamos, para lo que queramos, ¿no? Entonces, yo lo veo con esta visión o narrativa que hemos creado del campesinado, porque es como una bien peyorativa. Uh -huh. Cuando entran las reformas industriales y bueno, la CEPAL tenía una visión centroamericana de mercado, por ejemplo, pero entra toda una nueva forma de hacer agricultura, se podría decir, cuando ya entra la máquina y ya se cambia toda esta visión de ser campesino a semicampesino, porque ya sos agricultor, ¿verdad? Y tenés que incursionarte al mercado, ¿verdad? Y esto me hace pensar en cómo el capitalismo entra a la vida cotidiana con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con una forma de vernos nosotros también como individuos, ¿verdad? Entonces, ya cuesta ahora salir de la idea de que el campesino, ¿verdad? Ya no nos puede vender una idea nueva de un modelo sostenible de vida, porque es como esa forma peyorativa de vestirte o de hablar o de pensar o inclusive de comer, y a lo mejor pienso un poco en salirnos de esta idea o de cuál es la que poseemos como salvadoreños en términos de consumo, porque esa misma necesidad de afiliación frente a lo que el COVID, por ejemplo, nos ha venido a golpear tanto y optar por huertos caseros, por ejemplo, pero está el producto de todas estas nuevas modas verdes, ¿vea? Que volverte vegetariano Uh -huh. o reciclar o utilizar productos que vienen que no dañan animales, todas estas cosas, ¿no? Que por eso digo, o sea, bueno, ya lo han dicho otro antes, pero el producto está allí para todo lo que nosotros necesitemos solventar, ¿verdad? Y volver o crear modelos de vidas que realmente representen, yo creo que ahí es donde veo el vacío o el problema de que desembarazarnos o desideologizarnos sería ese evento traumático, porque lo Uh -huh. veo en estos modelos y formas de compartir todavía hay como el ágape, el famoso ágape, vea, de que mira, todavía me sobraron maíz a mí, vea, si vos tenés frijoles, compartamos, vea.
y que esto de lo que yo todavía tengo te lo puedo compartir. Entonces, crear esos modelos sería demasiado doloroso y creo que sería de empezar a preguntarnos pues cuál es el producto de consumo que mayormente tenemos ahora en base a esa necesidad de afiliación, porque me veo perdido, me siento así como sin identidad o de repente, y supongo que ha de ser este mismo ciclo eurocéntrico también, ¿no? Porque si estamos en las periferias, ¿verdad? No somos el centro económico de todo esto, entonces nos vamos en esa ola de poder, de dominio y de querer pues, o competir, ¿verdad? Que es como esto de lo que yo veo de Don Bukele, de lo mejor de Latinoamérica, a lo más grande de Latinoamérica, y la gente lo está replicando, la gente lo sigue viendo como, chica, el mejor hospital del mundo, mundial, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí mi intervención. Sí, bueno, ahí usted está señalando algo que lo plantea también ella Curía en uno de sus últimos textos, ¿verdad? Sobre la crítica a lo que llaman la civilización del capital, ¿verdad? Cuando plantea la idea de la civilización de la pobreza, ¿verdad? El problema de la civilización del capital es que se plantea como el paradigma universal civilizatorio. El gran problema es que no podemos, no es un paradigma universalizable, porque el nivel de consumo que tienen los países del norte global sería insostenible si el resto del mundo lo tuviéramos. Sencillamente no se puede, es inviable. Pero como que la gran contradicción es que en ese aspecto y en otros, el eurocentrismo plantea como un nivel de aspiraciones, como universal, ¿verdad? Que todos deberíamos decir así, pero esencialmente es impracticable, ¿verdad? Y las razones que ustedes han comentado son muy, muy importantes, ¿verdad? ¿Qué implicaría blanquearse? ¿Verdad? Lo pienso en la tragedia de Michael Jackson, ¿verdad? Pues un músico, un genio de la música, con ese tipo de problemas, ¿verdad? Es sencillamente algo que no se puede practicar universalmente, porque es inviable. Entonces, es como la gran dificultad o la gran contradicción, que ese sistema no lo podemos copiar universalmente. Todos podríamos, pero sería unos grandes costos, ¿no? Aunque bueno, ya ahora están hablando de expandir eso a otros planetas, pero algo que ya era como de ciencia ficción, bueno, ya lo estamos viendo. Pues ya andan ahí explorando, ¿verdad? Y andan haciendo ahí, ya no gobierno, ¿verdad? Sino que los millonarios. Una cosa muy loca, digamos. Bueno, si no tienen otra intervención al respecto, nos quedaremos hasta acá. La tarea final sería lo siguiente. Bueno, les voy a pedir que, bueno, en el lapso de esta semana, pues hagan una valoración personal de una página o 2 páginas acerca de algunas de las problemáticas que hemos tratado en el curso, que les puede parecer como más relevante, más significativa. Cómo abordar o cómo profundizar en esta problemática podría ser útil para pensar los problemas actuales de América Latina. Entonces, eso sería, ¿verdad? Ustedes pueden elegir el tema, ¿verdad? O alguna de las discusiones que hemos tenido, ¿verdad? Y me lo envíen en el transcurso de la semana, ¿verdad? Antes de que empiecen el curso con Carlos la otra semana. Bueno, ha sido pues una experiencia muy gratificante para mí en lo personal tenerlos a ustedes, ver sus participaciones han sido muy, muy estimulantes. Y bueno, pronto nos veremos ya en los cursos del posgrado. Así que bueno, les deseo que sigan adelante.
¿verdad? Y nos vemos pronto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, Un gusto. Hasta un luego. placer. Gracias. Hasta Mucho luego. gusto, que descansen. Igualmente, mucho gusto.